Bien. Hola. Dentro del marco de los 10 años de la creación del doctorado en Ciencias de la Comunicación aquí en la Universidad Católica, tenemos este ciclo de coloquios doctorales en el cual comentamos investigaciones que se están haciendo tanto en nuestra facultad como en facultades amigas. Tenemos hoy día un coloquio con dos trabajos, con dos proyectos, que tienen en común lo siguiente: si bien las temáticas son muy diferentes, comparten el hecho de que a través del sistema de comunicaciones, un fenómeno social se amplifica y genera un impacto importante de vuelta en la realidad y en la sociedad. El primer proyecto lo dirige el académico, el profesor Enrique Vergara, de profesión diseñador, pero doctorado en comunicaciones, y que cuenta con el trabajo de los co-investigadores Luis Catalán, que es un editor y también pintor de profesión, y Cristóbal Edwards, que es periodista de nuestra universidad y magíster de la Universidad de Northwestern. Y el trabajo que ellos han desarrollado se llama Marcas y Patrimonio Gráfico Chileno en el siglo XX, y es una aproximación al caso de la marca Mackay, las galletas Mackay, y siendo una pequeña empresa familiar inicialmente, que ahora es parte del patrimonio, digamos, gráfico, pero también publicitario, al punto que una transnacional gigantesca como Nestlé la terminó comprando hace algunos años atrás. Y tenemos después enseguida un trabajo que acaba de terminar el profesor Carlos del Valle, profesor titular de la Universidad de la Frontera y doctor en comunicación por la Universidad de Sevilla, y también director del doctorado conjunto que tiene esa universidad, la Universidad de la Frontera, con la Universidad Austral en el sur de Chile. El trabajo que ellos están haciendo desde hace mucho tiempo se sintetiza en la presentación de hoy, que también se va a concretar en un libro de próxima presentación en el mes de marzo. El título es un poco largo, pero dice lo siguiente: representaciones mediáticas y subjetividades autorrepresentadas. 2 puntos. Exclusión, inclusión y resistencia en colectivos marginalizados de Argentina, Brasil y Chile. En el fondo es cómo los medios retratan a los grupos que están marginalizados y que son marginales según, por así decirlo, la visión dominante en cada una de estas sociedades. También, aparte de los resultados en sí, es interesante, posiblemente cada uno de los aquí expertos van a comentar cómo investigaron estos fenómenos. Así que cada uno de los colegas ahora va a presentar en un espacio de unos 10, 15 minutos aproximadamente su trabajo, y después, para completar la hora, vamos a tener un intercambio de preguntas. Entonces, le voy a dar primero la palabra a Enrique Vergara con Luis Catalán, que está en el estudio, para que presenten entonces el estudio sobre el caso de la marca Mackay. Por favor, bien. Enrique. Buenos días, muchas gracias. Buenos días a todos. Veamos que aparezca la presentación en pantalla para comenzar. Ahí está. Bien, como se decía, este estudio titulado Marca y Patrimonio Gráfico Chileno en el siglo XX, una aproximación al caso Mackay, es una investigación que realizamos gracias al apoyo de la Vicerrectoría de Investigación, y junto conmigo participó Luis Catalán y Cristóbal Edwards como co-investigadores, y contamos también con la participación de Antonia Guevara como asistente de investigación, Sofía Campos y Alonso Batel como ayudantes de investigación. ¿Podemos cambiar la diapositiva? Bien. Como les decía, algunos agradecimientos. Este estudio se realizó gracias al concurso Creación y Cultura Artística de la BRID, de la Universidad Católica. También contamos con el apoyo del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, el INAPI, que nos dio acceso a una serie de material gráfico respecto de los orígenes de la marca. Y también con el apoyo de Alejandro Mackay, que nos permitió el acceso y uso de material gráfico que se encuentra actualmente todavía en manos de la familia. La siguiente, por favor. Bien, este fue nuestro objeto de estudio. Nuestro objeto de estudio fue la gráfica como artefacto cultural que es capaz de articular una serie de sensibilidades de época, sensibilidades no solamente estéticas, sino culturales, y esto fue lo que nos motivó. Nos motivó fue cómo se fue construyendo esta marca y qué
qué representa finalmente la marca, más allá evidentemente que del producto mismo. Cómo esto es parte de una cultura material que se ha ido desarrollando en nuestro país desde las claves de la gráfica, que desde nuestra perspectiva merece ser recuperada, comprendida e interpretada. ¿La vamos a cambiar, por favor? Bien, algunos antecedentes generales del estudio. Nuestra aproximación fue una aproximación retrospectiva que buscaba poner en valor el valor del nuestro patrimonio gráfico industrial chileno y su comprensión tomando como referencia el caso de la marca Macay. Son muy pocas las empresas que han subsistido tanto tiempo en el mercado, en el caso de la agroalimentación, y ese es un aspecto muy relevante a tener en cuenta. ¿Qué explica que una marca como Macay haya podido estar presente en el mercado nacional durante tanto tiempo? Ahí. Y junto con esto, el patrimonio gráfico industrial chileno, en términos generales, es difícil de unificarlo, puesto que se encuentra bastante disperso, descuidado y en muchos casos perdido. Una de las cosas importantes de este proyecto, uno de los aportes, más allá de la discusión que va a completar esto, es que justamente estamos hablando de un patrimonio que cuesta mucho articular, porque en Chile lamentablemente no tenemos una cultura de preservación de nuestro patrimonio es cosa por ejemplo, el patrimonio arquitectónico, pero el patrimonio gráfico recién se está hablando, recién se está dando cuenta de esto y se está poniendo en valor. La siguiente, por favor, Cristóbal. Bien, el contexto general de nuestra investigación. Como toda investigación se inserta en un campo disciplinar, y este campo disciplinar se caracteriza en general por una línea de historia bastante reciente y escasa. En este sentido podemos mencionar el caso de los trabajos de Pedro Álvarez sobre la gráfica nacional, Mauricio Vico respecto de lo que es el afiche, Eduardo Castillo respecto de todo lo que ha sido la enseñanza, el diseño y poner en valor la obra de algunos diseñadores, como el caso de Waldo González, y Guillermo Tejeda, que también ha hecho aporte bastante interesante, por ejemplo, respecto al aporte del diseñador Mauricio Auster a principios de la primera mitad y parte importante del siglo XX. Esta falta de desarrollo académico y reflexión sobre lo que es la gráfica contrasta con la importancia, el protagonismo que ha tenido la gráfica, en este caso la gráfica comercial, la gráfica publicitaria, en parte importante del siglo XX. Entonces, de otra forma, son ámbitos que están no en el mismo nivel, y con esta investigación tratamos de unificar, junto a toda esta tradición industrial, levantar y desarrollar todo lo que ha sido el desarrollo a nivel visual de esta industrialización de Chile. Algunos aspectos generales del desarrollo de las marcas y su contexto. Las marcas y la gráfica en general siempre se desarrolla en relación con las vanguardias estéticas de la época, y en ese sentido hay un vaso comunicante, una relación muy fuerte, y esto se dio históricamente, entre lo que son el desarrollo de las vanguardias estéticas y cómo estas van nutriendo y van alimentando el imaginario de la producción gráfica. Y por otra parte hay que entender que las marcas también responden al horizonte económico, industrial, cultural, tecnológico en que éstas se insertan. Es decir, las marcas también van a hacer el desarrollo gráfico, una marca va a ser depositario del contexto en que se desarrolla y de las tecnologías que se vayan desarrollando, como lo vamos a ver más adelante en esta presentación. La siguiente, por favor, Luis. Bueno, amigo, un poco para poner en contexto cómo surgió esta información y todo. Hace unos años hice un libro para la familia Macay, rescatando la memoria, pero no solamente eso, sino que también contrastando con el fundamento histórico, comerciales, root de las propiedades, entrevista a los trabajadores, contrastando la memoria de la familia con los hechos comprobables que yo podía tener en la historia de la. Y con eso logramos armar un espacio de 3 reflexiones. Uno, lo que era la emigración de Alexander Macay, que por qué vino a Chile, cómo prosperó en Chile, cómo logró hacerse un espacio en Chile. Y lo que salta aquí es que es un escocés que emigra justo cuando Escocia estaba en su plenitud económica. Pero sin embargo tiene una de las más grandes
salidas de escoceses en esa época. Entonces, ¿por qué emigra toda esa gente que fueron las más grandes de Europa, comparativamente dados los niveles de población? ¿Y por qué elige Chile? Bueno, aquí en Chile había un oro, era el oro del trigo. Entonces él viene a hacerse acá molinero. Él había aprendido en la molinería. Pero años después la molinería de exportación a mercados globales que él manejaba y sabía, se da cuenta que empieza a decaer y que eso no va a tener un repunte. Entonces decide reinventarse con la familia que había armado aquí, con otra inmigrante escocesa, y se van a Escocia a investigar cómo es el mercado de las galletas, que podría ser muy buena idea hacerla en Chile, que ya estaba empezando a prosperar en algunas áreas. Y así aprende durante 4 años los secretos trabajando como obrero en una empresa recién inaugurada con la tecnología de la época. Y viene la guerra civil, y él se viene primero, porque ¿qué va a pasar? Porque se viene en marzo y la guerra civil empezó en enero de 1891, y dice, bueno, ¿qué va a pasar aquí? Está, mientras dura el conflicto, posiblemente estuvo en Valparaíso cuando hubo los saqueos. El tema es que ve que todo ya ganó el Congreso, con lo cual la forma de economía se mantiene, no los riesgos que traía Balmaceda posiblemente, y ahí la familia se viene a los 2 meses. Pero no se viene sola, sino que se viene con una cantidad de bultos impresionantes que van cayendo como gotas a través de Constitución, Valparaíso, en barco, hasta que van armando lo que va a ser las galletas inglesas de Alejandro Mackay en Talca, que era el centro triguero en la época y por lo cual tenía la mano de obra, tenía un puerto al lado y tenía trenes, por lo cual repartir su material, su propiedad, a todas partes de Santiago, Concepción, Valparaíso o incluso fuera de Chile, si era necesario, Bolivia, Perú, donde podía. Así, a los pocos 2 años, ya era la empresa más grande en Talca. En 1903 se mudan a Santiago. En 1903 Valparaíso estaba en el suelo, así que no valía la pena. Hughes tuvo que reconstruir su industria. Y ellos se arman en Santiago nuevamente, salían ahí con un capital británico y se convierten en una de las principales industrias de Chile. Y eso lo mantienen por casi 90 años, 1988. Eso fue lo que empezó a llamar la atención. Y eso la familia no lo tenía tan claro porque como vivían pegados al pasado, había que tomar una distancia. Y eso lo fuimos armando. Pero también empezaron a aparecer las etiquetas, empezó a aparecer la historia de la fábrica, las historias de cómo fueron surgiendo, por ejemplo, hacían galletas de perro. Nadie se acuerda de eso, te das cuenta, hasta los años 60 hacían galletas de perro, pero también hacían panes, dulces, chocolates que dejaron. Entonces empezó a aparecer una historia también gráfica detrás, que cuando yo armé el libro, se lo pasé a Enrique, le dije, mira, aquí tienes un material para aprovechar, porque realmente eso está en un libro privado y es de un desperdicio que no sea un objeto de investigación. Y así llegamos a esta investigación, donde quisimos en alguna medida también rescatar que la vida de la familia y la vida de la empresa también empiezan a modelar los discursos de la etiqueta, empiezan a modelar los discursos de la marca. Porque la marca va mostrando también no solamente la vida que la sociedad quiere, sino que las tensiones que tiene una marca dentro de sí misma. ¿Por qué? Ellos se llamaban galletas inglesas de Alejandro Mackay, pero pasan a llamarse Mackay y compañía cuando muere el fundador. Entonces la familia decide limpiar la imagen y armaron algo nuevo. Y después va a haber una serie de modernizaciones hasta que Jorge Mackay Harsem moderniza la empresa y conocemos todos nosotros las galletas Mackay más ricas no hay. Y eso también es parte de una historia personal, pero también de una historia de la empresa y también es parte de la historia nacional. Así fuimos armando todo este cuento que tú ves hasta que es vendido por Mackay por la crisis económica. Había hecho inviable Mackay en los costos y deudas que manejaban en aquella época. Bien, ¿puedes cambiarla? Bien, en los aspectos metodológicos, en términos bastante generales, fue un enfoque de tipo cualitativo que nosotros utilizamos. El análisis de la imagen estuvo determinado por una aproximación de corte iconográfico. Esto quiere decir que consideramos los aspectos icónicos y textuales, pero además los ponderamos con el contexto de producción y de circulación de los productos gráficos. Y esto se complementó con el aporte de la semiótica, básicamente a través de 2 categorías propias del análisis semiótico, que es la connotación y la denotación en el caso del análisis de las piezas. El corpus de piezas, catastramos 249 piezas, en las cuales están consideradas envases, sello, etiqueta y publicidad. Y de ahí realizamos una muestra intencionada sobre la base de algunas piezas que nos parecieron las más representativas en términos de significación, y a esas piezas las analizamos. El análisis
Para el análisis separamos en 5 periodos que los vamos a ver a continuación. ¿Qué podemos ver dentro del primer periodo que va del año 92 al año 19? En primer lugar, diseños híbridos, tanto a nivel tipográfico como icónico. Hay un desorden, uno podría decir desde la perspectiva actual, un desorden tipográfico que tiene que ver fundamentalmente con que los tipos que había en las imprentas para los diseños eran bastante escasos. No se advierte una uniformidad dentro de los diseños, una normalización gráfica como se conoce hoy día, y eso puede estar explicado en buena parte porque los diseños, no habían agencias de publicidad propiamente talent y diseñadores, sino esto se hacía al interior de las propias imprentas y quedaban un poco en manos de el imprentero, los tipógrafos, junto con las opiniones y las ideas que traía el dueño de la fábrica, en este caso Alejandro Macay. También se advierte cierta referencia a referentes propios de un imaginario británico, escocés en este caso, por la imagen de los cardos, y una apelación a movimientos vanguardistas del momento, como el movimiento modernista y Gran Nouveau. La siguiente, por favor. En el segundo periodo se sigue advirtiendo aparentemente falta de uniformidad gráfica, pero aparecen algunos aspectos interesantes. Por ejemplo, a nivel tipográfico ya se empieza a advertir la influencia de los movimientos como la Bauhaus, por ejemplo, en unas tipografías ya más propias de familias tipográficas y más racionales respecto al periodo anterior, pero eso se combina también con tipografía más correspondiente al periodo anterior, y aparece un imaginario asociado a la movilidad, el automóvil, el barco, y a lugares más exóticos para la época en el contexto nacional, lo que da cuenta de los cambios que estaba experimentando la sociedad en ese periodo y de la irrupción ya de la tecnología. La tecnología expresada en barco, en el automóvil, y eso también tiene un impacto muy fuerte en todo lo que es la movilidad. En el siguiente periodo ya se advierte la influencia ya de las agencias de publicidad, y esto tiene que ver también con la expansión de la agencia a nivel global, post Segunda Guerra Mundial. En los avances tecnológicos, ya de una estética, por ejemplo, Art Nouveau se pasa a un realismo propio del realismo estadounidense, del saber hacer de las agencias, como decía, y de poner en valor el producto. La fotografía de estudio, por ejemplo, que intenta resaltar el producto. La normalización tipográfica, ya las tipografías son prácticamente todas de familia tipográfica, y se empieza a asociar también al producto con estilos de vida deseables para la época, como por ejemplo ahí tenemos el caso del esquí. Finalmente, la última etapa tiene que ver con con una gestión de la gráfica mucho más profesional, con una homogeneización del logo. Aquí vemos el uso de 2 logotipos. En la otra cada etiqueta parecía tener su propio logotipo. Entonces, los logotipos de los años 60 y finales de los 60 y los 70 y 80. El protagonismo del producto, una mucho mejor calidad en la impresión, donde se resaltan los atributos propios del producto, y aparece también algo que ya se había advertido en la etapa anterior, que dice relación con los estilos de vida como un gancho muy importante, que lo vemos en la siguiente diapositiva, fundamentalmente a través de la publicidad. Si uno ve en términos generales, esta publicidad se aprecia claramente un saber hacer propio de la agencia, una diagramación homogénea, el uso del logotipo está totalmente normado, y a nivel de contenido, a nivel simbólico, uno advierte una apelación a estilos de vida deseables y validados en el contexto de una sociedad de consumo, ya sea en torno al producto mismo o en torno a actividades en las cuales el producto se inserta, que en este caso estamos hablando de un producto multiocasional, como se denomina en publicidad, que puede estar presente en todo momento dentro de la vida diaria. Bien, a nivel de conclusión, en términos generales, podemos decir que la propuesta gráfica comunicacional de la marca Macay no se puede entender al margen de la condición de migrante europeo de su fundador, ni del contexto comercial e industrial en el cual se insertó. O sea, Macay a veces no podía desarrollar determinados productos gráficos en Chile y los encargaba, y eso porque el tipo traía todo este background, digamos,
europeo, en este caso escocés. El saber hacer de su fundador no solo se reflejó en el desarrollo de los productos, sino también en la forma de representarlo. O sea, hay una relación, no solamente aprende a hacer galletas, aprende también a comercializar y a mostrar el producto, eso es muy importante y va a tener mucha influencia dentro de la gráfica local. Y del análisis realizado no se advierten cambios bruscos, sino paulatinos, en sintonía con el contexto industrial y de consumo. Es decir, una de las claves para explicar el éxito de la marca Macay es que supo adaptarse de muy buena forma a los cambios, interpretar muy bien esos cambios, y eso explica que se explica en parte, evidentemente, por el talento empresarial de sus dueños, pero también por hacer una capacidad y una interpretación muy aguda de las tendencias del mercado local chileno y de saber adaptarse muy bien a su tiempo. Yo creo que eso en términos generales explica por qué tenemos esta marca que fue capaz de trascender un periodo tan largo dentro de la historia de Chile en el contexto de las marcas. Si uno analiza las marcas, son pocas las marcas que han durado lo que ha durado Macay. Eso, estimado. Bien, muchas gracias. O sea, tenemos un caso bien notable. Yo quisiera destacar dos cosas. Antes cómo de repente una actividad que por sí misma, digamos, tiene toda su complejidad, que es en este caso hacer alimentos, cómo se convierte en un ícono cultural, en el fondo, y cómo se produce, por así decirlo, una actividad cultural, un mundo simbólico, que en cierta manera es independiente del acto mismo, en este caso, hacer galletas y alimentos. Entonces, enseguida vamos a cambiar de tema, pero un poco, pero en este caso, en vez de galletas, estamos hablando de poblaciones marginadas en Argentina, Brasil y Chile, que es el estudio que ha conducido Carlos del Valle con un equipo bien grande y que va a publicar un libro ahora en marzo sintetizando los hallazgos de este trabajo, en que justamente ve estas representaciones mediáticas de estos públicos marginalizados. Entonces, se nos contacta desde Temuco, justamente en vivo y en directo, don Carlos del Valle, un gusto tenerlo acá. Así que tienes el tiempo entonces para que expongan lo principal de la investigación que ya ustedes culminaron. Sí, muchas gracias, Sergio, por la invitación, a los colegas que están ahí también y han presentado su trabajo. Creo que es muy importante esta posibilidad, ¿no?, de ir estableciendo vínculos con lo que estamos haciendo en distintos lados. Bueno, nuestro trabajo, tal cual como se comentó, es un trabajo que tiene relación directamente con los grupos que tradicionalmente se consideran socialmente excluidos, marginalizados, que es un concepto que está en bastante debate y discusión hoy día en la sociología. Por eso hablamos de grupos socialmente excluidos, para referirnos a 4 grupos al menos con los que trabajamos en este proyecto que se realizó además en 3 países, ¿no?, en Argentina, Brasil y Chile, y en 4 ciudades, 2 ciudades de Chile del sur, digamos, Temuco y Valdivia, una ciudad en Brasil que es Río de Janeiro, y en Argentina la ciudad de La Plata, ¿no? Trabajamos allí como les comentaba, con 4 grupos o colectivos, grupos inmigrantes, grupos indígenas o grupos étnicos, quizá un concepto un poco más amplio, grupos de personas privadas de libertad, y también con grupos LGBT, ¿no?, que también forman parte de estas agrupaciones normalmente excluidas. Quizás voy a intentar hacer aquí está, ok, voy a compartir, creo que se está... Sí, ahí se está abriendo la presentación, ahí está. Se está abriendo para entrar un poco más en detalle luego de esta introducción más general. Ahí creo que se está viendo más en grande, ¿no? Sí. Bueno, aquí eso es básicamente el proyecto. Nosotros tenemos una página, digamos, donde tenemos todos estos resultados también incorporados, que es parte de alguna manera de la exigencia de visibilidad que tienen los proyectos Anillo, que es el que financia este proyecto, un proyecto Anillo de Ciencias Sociales y Humanidades. Bueno, en realidad nosotros trabajamos en términos ya más metodológicos con 2 grandes momentos, digamos, de investigación. Uno relacionado con la prensa, ¿no?, y todo lo que es la representación que hay de estos grupos, y trabajamos básicamente con esa cantidad, digamos, de noticias distribuidas en 13 medios de los 3 países,
Y yo creo que los grandes, digamos, resultados que uno puede obtener, a los cuales puede hacer referencia de este estudio, tienen que ver principalmente con este intento que hicimos de esta dicotomía, ¿no? que siempre es bastante debatible entre los medios que uno considera más hegemónicos y aquellos que tienen un planteamiento en ese sentido, digamos, contrahegemónico, ¿no? Y ahí está la distribución de esos medios y también la distribución, digamos, porcentual, dado que no todos los medios cubren este tipo de noticias, digamos, de la misma forma y tampoco con la misma frecuencia, ¿no? Hay grandes hallazgos, diría yo, que uno puede referir respecto de cómo son representados estos colectivos que aparecen allí en el ámbito histórico, ¿no? Siempre aparece de una manera bastante fragmentada. En el ámbito cultural siempre se tratan de visibilizar más las desventajas, digamos, que se tienen. Desde el punto de vista social, los grupos y los colectivos suelen aparecer, digamos, de manera bastante más guetificada, digamos, como formando parte de grupos más bien no conectados con el resto de la sociedad. El tema, desde el punto de vista político, obviamente, el carácter de violencia, digamos, y de no participación, digamos, más institucional es bastante frecuente. Desde el punto de vista judicial hay una tendencia que todos conocemos, digamos, a judicializar este tipo de grupos, ¿no? Desde el punto de vista económico, siempre están mirados, están leídos desde su conexión o no con lo productivo, con el emprendimiento, ¿no? Desde el territorio también se les suele presentar desde un punto de vista, digamos, problemático, ¿no? Como supone que su presencia de alguna manera altera, modifica, digamos, las condiciones que históricamente, digamos, o con frecuencia se dan en esos territorios, ¿no? Y desde el punto de vista emocional, que fue otro de los grandes ámbitos que vimos, cómo los colectivos, ¿cierto?, tienen o no la capacidad de integrarse y cómo se dan esas relaciones, digamos, de integración, esas posibilidades de integración, más bien en ese plano, ¿no? Más bien en el plano emocional, nunca en el plano más político, ¿no? Ni tampoco institucional. Sería como la otra forma más estructural de verlo. En este mismo sentido, nosotros destacamos grandes digamos, hallazgos, ¿no? Porque para no entrar en los detalles, ¿no? Desde un punto de vista general de los colectivos, se les suele presentar de una manera negativa, ¿no? Y también de una manera bastante indefinida en muchos de los casos, ¿no? Bastante cercano al anterior. Y desde el punto de vista ya más diferenciado, los colectivos tienden a ser vistos, digamos, con una distribución mayor, digamos, en los porcentajes, de esta forma indefinida, ¿no? Sin embargo, uno puede apreciar que los grupos, digamos, de las personas privadas de libertad, los reos, etcétera, tienden a aparecer con más representación negativa que los otros colectivos, ¿no? Y los que aparecen de manera más positiva, por lo tanto, son, ¿cierto?, los distintos medios, los distintos países, claro está, los migrantes y los colectivos LGBT. En el caso del colectivo étnico, llama la atención, digamos, una tendencia, una cierta valoración positiva que uno debe entender también, desde luego, porque estamos hablando de colectivos étnicos en los 3 países, digamos, y en las 4 ciudades, digamos. Entonces hay una distribución ahí respecto de esa tendencia, ¿no? Y ahí aparece un poco la descripción en gráfica de aquello que estamos comentando, ¿no? Pero nosotros además, y como estamos tratando de explorar cómo se relacionan las representaciones que hay en los medios de comunicación, digamos, con las autorrepresentaciones que los grupos tienen respecto de cómo son vistos, digamos, y cómo se relacionan con el resto de la sociedad, entonces aplicamos entrevistas y algunos grupos de discusión también, en los cuales pudimos básicamente, diría yo, detectar cómo hay 3 dimensiones, ¿no? La dimensión de la exclusión, de la inclusión y de la resistencia, y en el caso de cada una de ellas uno puede encontrar, digamos, roles, funciones, digamos, atribuidas a ciertos ámbitos, digamos, sociales y culturales. En el caso de las políticas de exclusión, por ejemplo, como los medios de comunicación son aquellos que son reconocidos como los que generan mayor, digamos, exclusión, la estigmatización, ¿cierto?, la discriminación como aquellas funciones, digamos, con las cuales se produce la exclusión. Y en el caso de la inclusión aparecen importantes, digamos, cómo se le asocia un rol a las instituciones públicas o privadas, ¿no?, para llevar a cabo esta inclusión. Quizás como una forma de
de instrumentalizar, ¿no? Cómo se ve la inclusión en ese sentido por parte de ellos. Y en el caso de la resistencia, aparecen con mucha fuerza los elementos, digamos, de participación, de empoderamiento, digamos, y la cuestión de género también como bien transversal, como una forma, digamos, de resistir de parte de los distintos colectivos, ¿no? Bueno, no quiero entrar mucho en detalle por el tiempo, digamos, pero aquí hacemos un desglose un poco más visual de cómo esas políticas de exclusión son expresadas, digamos, en los medios, ¿cierto? Y en esas operaciones de discriminación y estigmatización, como en el caso de las políticas de inclusión, hay un rol importante atribuido a las instituciones, ¿no? Que son las que permitirían esta inclusión, instituciones no solo públicas, estatales, sino que instituciones privadas. También hay una serie de organismos que son reconocidos ahí como que operan la inclusión, y las redes sociales tienen una importancia, dado que son las que permiten justamente este juego de empoderamiento, de participación, ¿cierto? Que no sería posible, según ellos reconocen, sin su existencia. Y en el caso de la resistencia y estas autonomías, digamos, obviamente se tiende a reconocer con mucha más fuerza la necesidad, digamos, de un empoderamiento, la necesidad, digamos, de una participación efectiva de todos los integrantes de los grupos. Por lo tanto, muchos de los esfuerzos desde el punto de vista de la resistencia, más que en confrontar o enfrentar, digamos, las instituciones sociales o el Estado, que aparece como una entidad fuertemente cuestionada, más bien se trata de poder fortalecer la participación, digamos, y el empoderamiento de los distintos actores que forman parte de estos grupos. Y finalmente, muy digamos, en forma muy sucinta, nosotros también aplicamos una encuesta para ver, digamos, cómo podemos alcanzar a otros grupos que era más difícil de pronto con las técnicas cualitativas. Y bueno, nos encontramos allí con algunas contradicciones bien importantes, diría yo, por eso lo menciono, porque las encuestas tienden a mostrar, cuando usamos las distintas escalas que pusimos a disposición, cómo hay una dicotomía ahí aparente, digamos, entre lo que podríamos llamar la satisfacción que se tiene, digamos, respecto de las condiciones en las cuales están, con otras escalas, como por ejemplo la del estrés del inmigrante, ¿no? Sí, por un lado, estar satisfecho con la vida, pero por otro lado, decir que no pueden aguantar la situación, digamos, en el país donde están. Entonces, hay unas correlaciones que son interesantes de seguir discutiendo, debatiendo, porque por alguna razón, digamos, esa satisfacción aparece, sin perjuicio, digamos, de que se tiende a atribuir unas condiciones desfavorables, digamos, cuando uno entra más en lo específico sobre su condición, ¿no? La satisfacción por un lado y el estrés por otro lado, como correlacionándose ahí. Y por último, en el caso de los colectivos LGBT, con los cuales pudimos trabajar también a través de encuestas, con los otros grupos fue más difícil hacerlo, por eso no lo reflejamos, como aparece también una lógica, digamos, de los problemas percibidos, ¿no? Si se reconocen que hay muchos problemas por su condición de pertenencia a ciertas comunidades de disidencia, digamos, sexual, pero por otro lado, digamos, la satisfacción con la vida aparece como mucho más potenciada, mucho más fuerte. Entonces ahí sin duda que hay que indagar un poco más en esas conexiones, ¿no? En esas correlaciones, porque uno a simple vista, digamos, considera en un todo, digamos, aquello, ¿no? Y no empieza a desglosar mucho más de manera más hermenéutica, digamos, más interpretativa, que cuando uno va a estos datos, digamos, que arrojan con mayor claridad aquellos elementos. Bueno, diría que esa es básicamente la presentación, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Gracias por la presentación. Bueno, hiciste una síntesis de un trabajo que tomó varios años y que se extendió a varios, digamos, grupos. Me acuerdo que hemos conversado antes, como las complejidades de un proyecto internacional como este. Yo le quisiera hacer como una pregunta cruzada, porque en ambos casos tenemos, si bien... ¿Se cayó, Carlos? Bueno, en ambos casos estamos estudiando como un fenómeno social. En un caso, una fábrica utiliza las herramientas de los medios, por así decirlo, en este caso la gráfica, para convertirse en un fenómeno cultural y económico. Y en el otro hemos visto cómo grupos marginales, marginalizados o excluidos, que han sido estos 4 que nos mostró Carlos,
digamos, son representados en los medios y cómo también a través de esto ven las posibilidades de incluirse o no en la sociedad en su conjunto. Pero me interesaría saber también cómo, en la medida que estos trabajos que en comunicación hasta ahora han sido bastante aislados, cómo podrían conversar un poquito más. Por ejemplo, quisiera preguntarle, ya que estamos acá en terreno, en el estudio, con Enrique, Luis, cómo, por ejemplo, verían ellos, o también Carlos, cómo, por ejemplo, aprovechar la metodología que ustedes hicieron de análisis gráficos, por ejemplo, para analizar cómo ha ido evolucionando la actitud social representada en los medios, por ejemplo, de estas 4 comunidades excluidas. Estoy hablando migrantes, estoy hablando de comunidades LGBT, presos, y también finalmente la cuarta era, dijimos migrantes, y grupos étnicos. O sea, inmigrantes, indígenas, presos y LGBT. Entonces, ¿cómo ves tú, por ejemplo, Enrique y Luis, que han estado estudiando la gráfica de piezas publicitarias? ¿Qué alcance podrían hacer? ¿Cómo ven que se podría aprovechar la experiencia de usted, por ejemplo, para estudiar un fenómeno con una materia, un objeto social diferente que el que ustedes han tenido? Bien, no es fácil la pregunta. No es fácil que nos movemos en universos simbólicos distintos. De hecho, esto no es la historia de una fábrica, esto es la historia de una marca, que no es exactamente lo mismo. Uh-huh. Y en eso uno podría establecer ciertos parámetros. Una marca, si nosotros entendemos una marca como un dispositivo simbólico de significación social, evidentemente que eso también, en ese caso, en ese ámbito, lo podríamos aplicar al caso de los colectivos del estudio de Carlos, efectivamente. Y uno podría ver, bueno, cómo se va construyendo esta significación social de los colectivos desde las claves de la visualidad. Y uno podría establecer, por ejemplo, de que a nivel mediático, por ejemplo, se dan ciertas formas de representarlo. Uno agarra la prensa, las diferentes distinciones que hizo Carlos en su estudio, por ejemplo, prensa hegemónica, prensa no hegemónica, por ejemplo, cómo se representan visualmente a estos colectivos. Y uno podría, es un análisis que no he hecho, así que no es una opinión. Es una opinión, ¿no? O sea, cómo se representa en un tipo de medio visualmente y cómo se representa visualmente en otro medio. Ahora, yo no sé si estos colectivos, esta es una pregunta que tenía para Carlos, si tienen espacios de comunicación propios, si tienen medios propios o si tienen acceso a algunos medios a través de espacios propios. Eso no me gustaría preguntarle si investigaron eso. Y a lo mejor ahí uno podría hacer un análisis y establecer ciertas distinciones en la forma como se presenta visual, gráficamente, simbólicamente a unos y otros. Ya. Carlos, te caíste la señal, no sé si alcanzaste a entender la pregunta. Yo le estaba preguntando a Enrique cómo podría utilizar su metodología, o el fondo, para que haya un aprendizaje mutuo de los distintos grupos de investigación que están estudiando fenómenos. Así que Enrique te hizo una pregunta muy atingente. ¿Qué te pareció? Absolutamente, sí, me parece muy relevante porque en el fondo una de las cosas que uno puede observar aquí en la investigación es el rol que tienen justamente esos medios propios, digamos, que en algunos casos están mucho más desarrollados que en otros. O sea, hay colectivos, por ejemplo, los colectivos de los pueblos originarios han logrado, digamos, como llevan mucho más tiempo también en estas interacciones con la sociedad, han logrado, digamos, un desarrollo bastante avanzado. Incluso, me atrevo a decir que en algunos casos han logrado no solo intervenir la agenda de los medios hegemónicos, sino que construir propias agendas, digamos. Y en ese sentido, el rol que tienen los medios que han ido generando es muy importante. En otros grupos también, hay grupos lo que pasa es que uno lo ve en distintos países. En el caso del pueblo mapuche en nuestro país es muy evidente. En el caso de los colectivos LGBT en Argentina, por ejemplo, y en Brasil es muy, muy notorio. E incluso en el caso de las personas privadas de libertad en Argentina es muy, muy notable cómo han ido alcanzando, digamos, niveles de coordinación con medios que, claro, funcionan en el exterior, digamos, pero que van permitiendo bastantes coordinaciones cuando las personas van saliendo, ¿no? Así es que sí, tienen un rol fundamental, diría yo, los medios propios, y son los que marcan la diferencia, digamos. Perdona, Carlos, una pregunta. Sí. Cuando hablas de estos medios propios, ¿qué medio en concreto? ¿Es radio, Instagram, redes sociales, algún tipo de prensa? ¿Qué tipo de medios son los que se desarrollan?
Es bastante variado, porque en el caso, por ejemplo, estamos hablando del caso mapuche en nuestro país, básicamente diría yo que son medios impresos, digamos, o digitales, y radio. Eso es lo fuerte, digamos, con mucha diferencia, digamos, respecto de otro, y además con mucho tiempo de desarrollo. Estamos hablando que vienen más o menos de los 90, fines de los 80, desarrollando esos tipos de medios. En el caso de Argentina, por ejemplo, con las personas privadas de libertad, es una radio que lleva ya un par de décadas y que se hace desde la cárcel, digamos, se llama La Cantora, y es una radio que ha tenido también un impacto muy fuerte. En otros colectivos, recuerdo por ejemplo los colectivos, algunos LGBT en Brasil, tienen principalmente periódicos electrónicos. En el caso de los inmigrantes, yo diría que el uso más frecuente tiene que ver con las redes sociales, más que crear, digamos, medios con estas formas que acabamos de mencionar, más bien de un uso masivo de las redes sociales. Una pregunta, que encuentro súper interesante tu estudio. Cuando te refieres a los medios mapuche, en el caso nuestro, en Chile, ¿estos medios son bilingüistas o castellano? ¿Transmiten solamente en castellano o transmiten mapudungún también? Es un gran tema. En realidad los medios propios, los medios que ellos han creado, son todos en español, digamos. Es muy raro encontrar un medio propio, digamos, que hable solo la lengua mapuche, o sea, bilingüe, porque yo diría que básicamente el propósito de los medios es digamos, llegar al resto de la sociedad, ¿no? Y aun cuando quisieran llegar a los propios grupos, la cantidad de hablantes, digamos, de la lengua mapuche solo, exclusiva, no debe ser más de un 1%. Entonces, están obligados a llegar. Cosa curiosa es que cuando los medios, digamos, de los grupos más, digamos, de la sociedad, digamos, mayor, ¿no? Mayoritaria, cuando a veces a través de sus radios o sus canales de televisión, pero sobre todo las radios, hacen transmisión bilingüe, es muy curioso porque en realidad no están llegando más de lo que piensan que están llegando, es una cuestión más simbólica en realidad, ¿no? que otro tipo, pero la intención que tiene normalmente el movimiento mapuche ha sido política, entonces obviamente tiene mucho más sentido hacerlo en español. Oye, Carlos, yo te tengo una pregunta a propósito de que yo hace algunos años, como ya una década, empecé a trabajar en temas de salud y de repente me he dado cuenta de cuando uno utiliza categorías sobre poblaciones, por ejemplo, el primer proyecto de comunicación de salud que hicimos fue adulto mayor. Nos dimos cuenta que los adultos mayores son un mundo de una heterogeneidad impresionante, que uno de repente cuando está no en el switch de viejo, uno piensa como los viejos. Y la verdad las cosas es un grupo muy heterogéneo. Tú, por ejemplo, al decir presos, hay distintos grados de, digamos, distintos tipos de presos. Hay gente que está por crímenes violentos. Dentro de las propias cárceles existen jerarquías, están los Perkins, qué sé yo, están los choros, los asesinos, la gente condenada a penas aflictivas por crímenes bien difíciles. Entonces, de repente me pregunto, ¿hasta qué punto te encontraste con, más allá de estos como, digamos, etiquetas para mencionar grupos, hasta qué punto te encontraste que era difícil generalizar los hallazgos? Porque cuando tú hablas, claro, los presos en cierta medida... Es verdad que muchas veces la mayoría de los presos provienen de hogares que son más pobres, más desposeídos y que están en actividades que han sido criminalizadas porque efectivamente que se robo o ese tipo de cosas, porque no han tenido oportunidad en la vida. Esa es la visión como más sociológica. Sin embargo, dentro de eso existe una heterogeneidad bastante importante. Entonces, ¿de qué manera tú te encontraste que de repente estas generalizaciones de repente requieren un doble clic y una profundización más allá de este primer reporte que ustedes hicieron, que yo creo que tiene el gran valor de ser un trabajo muy extensivo, pero tal como nos pasó a nosotros, nos dimos cuenta que no podemos tampoco generalizar con el adulto mayor? ¿Ah? De hecho, en nuestro caso es muy difícil, por no decir imposible, digamos, generalizar por más técnicas que se usaron, digamos, desde las cuantas y las cuales. Es muy difícil porque esa heterogeneidad empieza a aparecer y sobre todo se empieza a diferenciar mucho en los países, ¿no? O sea, en el caso de Chile, por ejemplo, la relación que hay con las cárceles no hay una relación, por ejemplo, tan directa con las universidades como en Argentina, y eso te marca una diferenciación absoluta. Es decir, muchos de los reos, en el caso que yo trabajé en Argentina, en La Plata, son personas que se están además formando en la universidad, entonces salen luego como profesionales.
abogados, periodistas, qué sé yo, ¿no? Y entonces luego tienen una inserción distinta, muy distinta a la que hay acá. Entonces, al interior también, como existe ese rol, empiezan a asumir liderazgo, digamos, en función de los propios medios que se empiezan a construir, qué sé yo. Claro, me tocó entrevistar a los que pude, porque obviamente el acceso no es tan sencillo, a través de contactos, digamos, y con personas que más o menos tenían un mismo tipo de condición en la cárcel, ¿no? O sea, personas, por ejemplo, que estaban en su última fase, personas que no estaban, digamos, con muchas restricciones, porque de hecho, en varios casos tuve que hacerlo por celular, digamos, ¿no? Cuestión que me ayudó el hecho que estábamos ahí en pleno contexto de pandemia, entonces el uso del celular había sido bastante extensivo. Pero siempre con ese tipo de personas a las que les permitían, por ejemplo, el uso de celulares, ¿no? Entonces no eran tampoco reos que estaban condenados por situaciones muy complejas, aunque también los había por delitos, digamos, violentos, ¿no? Por homicidios, qué sé yo, también. Pero es que estaban en una etapa ya final de su condena, digamos. Oye, en Chile sí, perdón, dale. No, que en Chile fue muy distinto porque no hay un acceso, digamos, tan coordinado, tan hilado como lo hay en Argentina, y quizás la variable bien interesante pasaba con los presos mapuches, que suelen plantearse ellos como reos, digamos, políticos, ¿no? Claro. Una categoría ahí que bastante debatible, discutible, pero suelen plantearla de esa manera, digamos. Por lo menos se autoidentifican como tal. Sí, ese es el discurso que utilizan y ya ha tenido una cierta resonancia. Razones de otro tipo. Sí. Oye, y con respecto te iba a preguntar algo, porque tú hablabas de inclusión. Y Sí. a propósito de todos estos grupos marginalizados, etcétera, yo me hago la pregunta, ¿incluirse a qué? Porque en el fondo, si uno tiene una visión muy crítica de estos países, digamos, de Chile, Argentina, etcétera, cuando ellos hablan de inclusión y cómo incluirse, ¿a qué se quieren integrar? Porque en el fondo tuvimos un debate constitucional acá en Chile en que incluso se habló de una plurinacionalidad que implicaba, por así decirlo, pulverizar la idea de un Estado unitario, digamos, que viene post-independencia. Entonces, ¿cuál es esta sensación de inclusión que se anda buscando? Estas comunidades, los inmigrantes, ¿te fijas? También es un concepto bien amplio que yo creo que pudiste haber encontrado varios matices. Absolutamente. O sea, de hecho, con algunos grupos me pasó que hablar de inclusión era una herejía, digamos. O sea, por ejemplo, me pasó con los colectivos LGBT en Argentina, que están además súper coordinados, organizados, están muy incorporados también a la universidad. Hay muchos profesores que son los que militan, digamos, y además lideran estos grupos fuera, ¿no? En el ámbito social. Entonces, claro, cuando yo les hablé de inclusión, hablemos de inclusión, ¿qué es eso? No existe, digamos, no existe la inclusión. En otros grupos, en cambio, la inclusión estaba asociada, por ejemplo, mucho al Estado, ¿no? A las instituciones del Estado. Por ejemplo, los grupos migrantes, es muy fuerte eso, ¿no? Cómo esperan, digamos, que el Estado, a través de distintas instituciones, sea un poco más inclusivo. Es decir, que no tener la sensación de que los quieren echar, digamos, ¿no? Que pasa mucho con el rol que asume extranjería en nuestro país, digamos, con los inmigrantes, ¿no? Los inmigrantes sienten que en ese lugar de lo que se trata, digamos, de que ellos se vayan, digamos, que regresen, que no sigan. Ese tipo de cuestiones en el caso de inmigrantes era más relacionado con instituciones, con roles de las instituciones, ¿no? Y luego hay otras especificidades, como el caso mapuche, donde en muchos de los entrevistados, sobre todo, ¿no? Aparece la idea de que el Estado para ellos es el que encarna, digamos, de alguna manera la violencia, que encarna todos los problemas que han tenido y por lo tanto deja de ser un interlocutor válido para ellos y más bien plantean la sociedad civil, la sociedad organizada como su interlocutor, digamos, ¿no? Es decir, otros colectivos y no el Estado. Ya. Oye, bueno, estamos llegando ya cerca de la hora de cierre de nuestro coloquio y quisiera, digamos, pensando ya más allá de lo académico, yo quisiera preguntarle a los aquí presentes, a Luis Enrique y a Carlos, ¿cuál es lo que sienten que han aprendido al hacer este trabajo que ustedes han compartido con nosotros hoy día? ¿Qué es lo que sienten que
en métodos de investigación, en maneras de ver el mundo, que podríamos compartir, por ejemplo, con estudiantes de doctorado que puedan estar viendo esta transmisión. Todavía respondo yo. Sí, primero. empieza Luis. A ver, yo no es la primera vez que trabajo con académicos. En la Universidad de Chile trabajé 10 años en la Facultad de Ciencias Sociales armando proyectos ayudando a armar proyectos de investigación en educación y nuevas tecnologías. Con un académico norteamericano he trabajado ya 20 y tantos años en el tema aguas y energía, aportando la investigación y escribimos un paper juntos respecto a Chile, California, que es uno de los eventos. Y uno de los temas difíciles en Chile es que tenemos muy poca investigación sobre ciertos hechos reales, como el caso de una empresa grande como esta, o el caso de la combinación entre Chile y California, que duró más de 75 años. Y son proyectos que hay que abarcar como en complejidad y a largo plazo para poder contar lo que son ellos. ¿Te das cuenta? Pequeñas investigaciones ayudan a armar un esqueleto virtual que algún día alguien tiene que armar para saber si es un dinosaurio o es otro tipo de especie, ¿te das cuenta? Y en eso nos perdemos mucho tiempo. Entonces, junto con la investigación que uno tiene que llevar punto a punto, que hacen estos proyectos que abren puertas a armar, necesitamos también una visión de investigadores que puedan armar a mediano y largo plazo las visiones que vamos viendo a través de estos proyectos de investigación. Y así podemos armar con conceptos e historias más sólidas y que abarcan más ámbitos más amplios de conocimiento para discutir qué realidad es la que vimos. Por ejemplo, en el caso específico de Mackay, hay una cantidad de variables internas que explican esta gráfica y que nos ayudan a entender esta gráfica, pero en un proyecto de esta magnitud podemos abarcar una parte. Pero necesitamos armar libros entre varias disciplinas o un gran libro entre varias disciplinas que permita hacernos una idea cabal de lo que era esta industria, cómo se relaciona con la sociedad, cómo se integraron los inmigrantes, cómo habitamos esas marcas porque se convierten en patrimonio. La UNESCO dice que un patrimonio es cuando yo empiezo a habitar en algo. Nosotros hemos habitado en esas marcas. Y en alguna medida se han hecho parte nuestra. Eso es lo que hemos querido rescatar. Pero las generaciones nuevas no tienen esa posibilidad de vivir estas marcas, como lo dimos los que somos más viejos. Yo tengo ya 60 años, te das cuenta, Mackay alcanzó a ser parte de mi juventud y parte de mi niñez. Muchos jóvenes no pueden entender hoy día lo que una marca así, según Nestlé, te das cuenta, pero lo que eran estas marcas. Entonces necesitamos nuevos referentes para hacer investigación y nuevos referentes para hacer productos de investigación. ¿Te das cuenta? No solamente papers, sino libros, videos, tal vez, etcétera. ¿Te das cuenta? Mira. Bien, como toda investigación que se precie de tal, uno termina con más preguntas que respuestas, con más preguntas que certeza, y esta primera aproximación a meternos en el caso de la gráfica Mackay nos abrió un universo, diría, lo más relevante, y idea a nuevas realidades que uno no lo había visualizado antes. En términos bien concretos, para el doctorado, yo creo que aspectos metodológicos para aproximarnos al análisis de la imagen, que no es algo fácil, que no hay muchos consensos, de ahí la dispersión de metodología en el análisis de la imagen. Yo creo que es un aporte que hay que seguir construyendo, como dice Luis. No es algo dado bajo ningún punto de vista. Y otra cosa, pensando ya en términos bastante, como profesor, digamos, bien pedagógico, de docencia universitaria, el interés que estar abierto a interesarse por productos por realidades, por dispositivos que no siempre son tan grandilocuentes, como por ejemplo en este caso el envase de un paquete de galletas, una cuestión bastante suntuaria, digamos. No es un gran discurso aparentemente, pero cómo a partir de este objeto de estudio tan inocuo, uno podría decir, tan cotidiano, uno puede ir sacando capas y identificando realidades más profundas y más complejas y que enriquecen el conocimiento de nuestra disciplina. Mira, Carlos. Sí, bueno, coincido plenamente. Creo que uno de los grandes aprendizajes que se tienen siempre está relacionado con aquello, digamos, que queda como preguntas, ¿no? Hay muchas preguntas que de hecho han surgido, y como ahora estoy justamente redactando el informe final que debo enviar a Anillo, me han surgido más preguntas y me cuesta mucho decir, mira, estos son los hallazgos y estas son las claridades. Creo que hay mucho más opacidad, digamos, en todo lo que se está logrando plantear. Y en ese sentido creo que lo más valioso en este trabajo en particular fue el tener que salir de cierta comodidad, digamos, del trabajo más hemerográfico, más de análisis de prensa, digamos, o de medios, que uno solía resolver, digamos, suele resolver con análisis de discurso, de contenido. Creo que aquí
el hacer etnografía fue el gran desafío, digamos, porque no había una preparación previa muy fuerte y enfrentarse, digamos, además a este tipo de personas, este tipo de grupos, fue un desafío mucho más grande aún. Yo sé que estamos con el tiempo ajustado, pero yo solo quería plantear que en relación al trabajo que nos acaban de presentar los colegas, ¿cierto? Aquí creo que hay un desafío interesante porque aquí en la región, por ejemplo, hemos intentado con colegas de historia trabajar lo que en historia, digamos, se llama historia empresarial, digamos. Pero ahí nos encontramos con un gran problema porque cuando hemos planteado, incluso hemos hecho algunos seminarios, la gente tiende a juzgarnos, digamos, políticamente, porque hablar de historia empresarial en esta región parece ser una herejía también. Entonces, nos ha costado un poco, pero estaba pensando cuando los escuchaba el gran rol que han tenido aquí algunas empresas, digamos, de colonias que llegaron en su momento y que tuvieron una incidencia muy fuerte en el desarrollo no solo de los medios de comunicación a través de las imprentas, etcétera, sino también de otras fuerzas productivas, digamos, pero que se han estudiado tan poco por ese sesgo, digamos, digo yo, medio ideológico, que nos impide entrar, digamos, a conocer más en detalle estos roles. Tales como, ya me entró la curiosidad. ¿Cuáles empresas? No, por ejemplo, el rol que han tenido los molinos, por ejemplo, en esta zona, pero también sectores de desarrollo agrícola, por ejemplo, la traída de maquinaria y todo eso se atribuye, digamos, a empresas de familias, digamos, de colonos, que están más o menos referidas de pronto en la historia regional, digamos, pero han sido muy poco abordadas por este prejuicio, digamos, de que hablar de lo empresarial se opone, digamos, a hablar de lo indígena o hablar, digamos, de lo regional. Entonces, ahí hay un desafío fuerte que algunos han emprendido, pero con ese resultado, digamos, de un poco de enjuiciamiento, ¿no? Oye, por hacerlo. Y me está acordando del incidente de Nestlé que le cambió el nombre a Negrita a Choquita, justamente tratando de recoger el tema de lo políticamente correcto, de no discriminar a las personas y que toman esta decisión de una marca, por así decirlo, lavarla para evitarse problemas. Exacto. Bueno, oye, muchas gracias por la participación de estos dos equipos de investigación. También la oportunidad de poder conversar y de ver de qué manera podemos aprender unos de otros. Y también quisiera destacar la presencia de Luis, porque esta es la primera vez que tenemos un coloquio, aún comillas, una persona que no es un académico propiamente tal en el sentido más... Yo creo que académico que trabaja en la academia, pero en este sentido no es un investigador como teórico de estos que digamos, la academia industrializada del día de hoy trata de exacerbar. Pero lo interesante cómo se fue para fenómenos que son complejos y que tienen aspectos de vida real. De repente es bueno tener esta visión aterrizada también de la gente que tiene una experiencia como tú, que ha estado trabajando con el sector productivo, etcétera. Así que, bueno, muchas gracias por su participación. Gracias a Cristóbal Edwards, que también estaba pasando las diapos estamos en el estudio parte radio. Del equipo de investigación, Cristóbal, no menos. Y bueno, Carlos, te esperamos cuando venga a Santiago a presentar el libro y que nos venga a visitar también. Un gusto. Muchas gracias. Y que estemos muy bien. Gracias por este coloquio dentro de los 10 años del doctorado en comunicaciones de la Universidad Católica. Que estén muy bien. Hasta la próxima. Muchas gracias.